En la lucha libre, cada generación de luchadores siempre tendrá alguno que sobresalga por su gran estatura, y es que además siempre existirá la necesidad de ver a un hombre monstruoso en el ring. Se sabe que entre más altura y peso se tenga, a veces es menos la habilidad, por lo que algunos de los luchadores que verás a continuación pueden no ser conocidos precisamente por su velocidad o por sus movimientos aéreos, pero sí por ser los luchadores más altos que alguna vez pisaron un cuadrilátero de lucha libre. El tío Elmer fue uno de esos luchadores sorprendentes que producían cierto temor en público cuando realizaba sus apariciones en las arenas de lucha libre. Con una estatura de 2 metros con 8 centímetros y 475 libras, Elmer era realmente increíble y fue uno de los luchadores más altos e intimidantes de su tiempo. Lamentablemente, su gran estatura, sumada con sus problemas de obesidad, le causaron varios problemas de salud, y Elmer solo pudo luchar durante 2 años con la WWE antes de verse obligado a retirarse. Y aunque durante su corto periodo de tiempo en la lucha libre no hubo logros notables en su carrera, sí estuvo involucrado en hechos memorables, como por ejemplo el momento en el que decidió casarse con quien sería su esposa de la vida real durante uno de los eventos que la entonces WWF acostumbraba a transmitir los sábados en la noche durante los años 80. Undertaker se ha consolidado como uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, y muy seguramente también como uno de los más altos de la historia. Hoy en día, y aunque ya se encuentra retirado, sus logros y su histórica carrera de más de 3 décadas siguen más vivos que nunca. Y para nadie es un secreto que Undertaker casi siempre gozó de un muy buen estado físico, y además sus increíbles 2 metros con 8 centímetros siempre estaban a su favor para ser combinados con su personaje, haciéndolo ver como uno de los luchadores más aterradores y perdurables en la historia de la WWE y de la lucha libre en general. Big John Studd celebró varios campeonatos, incluido el Campeonato Mundial en Parejas de la WWA y el Campeonato Mundial en Parejas de la World Wide Wrestling Federation, y como si esto fuera poco, también fue el ganador del Royal Rumble de 1989. En su tiempo fue casi el luchador más alto de no haber sido por André el Gigante, quien se llevaba el primer lugar de los luchadores más altos de la época. Sin embargo, Studd no tenía nada que envidiar a otros luchadores si hablamos de estaturas sorprendentes, pues su registro es de imponentes 2 metros con 10 durante el mejor momento de su carrera en la lucha libre. Incluso hay quienes dicen que en realidad llegó a medir mucho más, ya que durante la legendaria lucha que sostuvo con André el Gigante en WrestleMania 1, la diferencia en sus tamaños parecía ser mínima. Studd se vio obligado a retirarse debido a que le fue detectado un cáncer hepático que deterioró su salud considerablemente para finalmente morir en 1995. Sin embargo, en el 2004 fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE. Robert Maillet solía tener un trabajo normal como portero en Canadá, hasta que un día por alguna extraña razón recibió la llamada de nada menos que Bret Hart para que él se convirtiera en luchador de la WWE. Lógicamente, él no rechazó el millonario contrato que la empresa le estaba ofreciendo en aquel entonces, y de inmediato comenzó una corta carrera con la WWE siendo reconocido como el interrogador. Quizás sus movimientos o su personaje no eran tan sorprendentes, pero en cambio su estatura de impresionantes 2 metros con 13, así como su físico sí que eran sorprendentes. Cabe mencionar que la mayoría de sus logros los tuvo bajo el nombre de Kurgan, y a pesar de ser uno de los luchadores más altos en subir a un cuadrilátero de lucha libre, Kurgan no ganó muchos combates en la entonces WWF. Se sabe que a cierta edad el cuerpo naturalmente pierde altura por diferentes causas. Eso exactamente le ha sucedido a muchos luchadores de esta lista, como por ejemplo Kane, quien en su mejor momento registró una estatura de 2 metros con 13 centímetros. Se dice que en sus mejores años este luchador llegó a ser uno de los más altos de la historia, solo comparándose con el Big Show, quien también es uno de los más altos de todos los tiempos. Kane ganó 18 campeonatos durante su carrera en la WWE y ha sido uno de los luchadores más exitosos de la historia. Y aunque hoy en día ya no se encuentra activo, lo cierto es que su histórica carrera y su destacada estatura quedarán por siempre grabadas en los registros más impresionantes de la lucha libre. El nombre de The Big Show realmente lo dice todo, con una impresionante estatura de 2 metros con 14. No hace falta decir que es casi el luchador más alto que la WWE ha tenido en las últimas décadas. Desde el momento en el que derrotó a Hulk Hogan para ganar el título mundial en la extinta WCW, ya era predecible que iba a tener una de las mejores carreras en la historia de la lucha libre.
Cabe mencionar que él ha ganado el Campeonato Mundial de Peso Pesado durante varias ocasiones y es el único luchador que ha tenido los campeonatos mundiales de peso pesado en la ECW, la WWE y la WCW. El Big Show también ha tenido éxito luchando en parejas, siendo 11 veces campeón mundial en esta división, contando los campeonatos mundiales de parejas de la WWE y la WCW. Con una impresionante altura de 2 metros con 16, el Gran Khali resultó no ser tan bueno después de todo. Además, al ser de la India no podía manejar muy bien el idioma inglés, lo que puede explicar el por qué no pudo ganarse a muchos fanáticos ni tener siquiera un buen control del micrófono. Y es que al parecer la WWE lo contrató solamente por su imponente y temerario aspecto, ya que su estilo de lucha tampoco era muy convincente si hablamos de sus movimientos sobre el cuadrilátero. Aún así, Khali obtuvo grandes historias con la WWE y se le otorgaron grandes contratos para hacerse reconocido más por su estatura que por su habilidad o su talento sobre el ring. El Gigante Silva de Brasil se hizo famoso desde el momento en el que apareció en escena como parte de un grupo reconocido como Las Rarezas en la entonces WWF a finales de los años 90. Y al igual que varios otros luchadores de gran estatura, Silva tuvo un pasado como jugador de baloncesto y jugó para la selección brasileña en las rondas preliminares de los Juegos Olímpicos de 1988. Con su impresionante estatura de 2 metros con 18, el Gigante Silva era más impactante por su imponente aspecto que por sus habilidades como luchador. Desafortunadamente para él, la entonces WWF decidió terminar con aquel equipo y su contrato fue cancelado para luego hacer una transición a la New Japan Pro Wrestling, en donde permaneció durante algunos años. También tuvo una breve carrera en las artes marciales mixtas, con la promoción japonesa Pride, pero allí tampoco le fue muy bien, ya que de 8 peleas solo pudo ganar 2. Aunque no se sabe mucho acerca de Jordan Omogbehin, mayormente conocido como Omos en la WWE, sí se sabe que es uno de los luchadores activos más altos actualmente. Y es que según la misma WWE, la estatura de este gigante es de 2 metros con 21. Sin embargo, él podría ser un poco más bajo y se cree que su estatura real estaría rondando entre los 2 metros con 15 y los 2 metros con 18. Al parecer, Omos nunca tuvo un pasado como luchador profesional, pero en cambio sí se dedicó al baloncesto durante su adolescencia, algo que le ayudó a desarrollar la enorme estatura que posee hoy en día. Se cree que la WWE tiene grandes planes para él, y por lo visto le espera un largo futuro en la lucha libre si decide quedarse en el negocio. Se podría decir que André el Gigante era posiblemente el mejor luchador más alto de todos los tiempos, ya que en su repertorio combinaba movimientos increíbles y su impresionante estatura de 2 metros con 23 nunca representó un impedimento para ser un luchador brillante, aunque se cree que en realidad llegó a medir menos de 2 metros con 15. Su exitosa y extensa carrera a lo largo de los años sirvió como inspiración para muchos otros luchadores que querían ser el André el Gigante de su generación. André fue definitivamente uno de los hombres más grandes y dominantes que alguna vez pisó un cuadrilátero de lucha libre, y su larga lista de logros no rasca la superficie del impacto que tuvo en el mundo del deporte espectáculo. Hay quienes han exagerado la altura de Silo Sam al afirmar que llegó a medir hasta 2 metros con 35 centímetros, pero las estimaciones reales de su altura lo sitúan entre los 2 metros con 21 y los 2 metros con 25 centímetros. Sin embargo, este hombre no tuvo precisamente una carrera memorable y fue reconocido principalmente como Silo Sam cuando luchó para la World Class Championship Wrestling. También luchó durante un corto periodo de tiempo en la entonces WWF, siendo reconocido como Trapper John. Y al igual que la mayoría de luchadores de su estatura, Silo Sam nunca fue un luchador muy hábil y casi siempre fue involucrado en luchas de muy bajo nivel. Cuando Paul Bunyan era anunciado en los escenarios de lucha libre en los que participó, a veces se le atribuía una exagerada estatura de 2 metros con 50, pero en realidad su tamaño era de 2 metros con 29. Comenzó su carrera como actor, interpretando varios papeles en películas que requerían a un hombre de su estatura. Luego se marchó al estado de Utah, en donde se convirtió en un luchador profesional y participó en varias promociones independientes. Sin embargo, su carrera en la lucha libre no duraría mucho tiempo, así que se convirtió en pastor y pasó sus últimos años viajando por todo el país como un predicador religioso y llamándose a sí mismo como el Goliat para Cristo. Actualmente tiene el registro como el segundo luchador más alto que jamás haya pisado un cuadrilátero de lucha libre.
Y muy seguramente cuando se hable de luchadores altos, Paul Bunyan sin duda será mencionado. Traído desde Argentina a Estados Unidos para jugar baloncesto en los Atlanta Hawks, pronto se hizo evidente que este gigante de 2 metros con 31 podría ser una buena atracción también para la lucha libre. Y es que su altura no pasó desapercibida y pronto se le dio una oportunidad en la WCW, en donde compitió por un tiempo para luego hacer su debut como el Gigante González en la entonces WWF durante 1992. Sin embargo, se retiró de la lucha libre solo después de un año y decidió regresar a su ciudad natal en Argentina, dejando atrás su carrera de lucha libre para dedicarse a cuidar de su salud y tratar la acromegalia que padecía. Lastimosamente, Jorge González, como era su verdadero nombre, no pudo ganarle la batalla a la acromegalia y otras complicaciones de salud que tenía, terminando por morir durante el 2010. Cabe mencionar que durante el 2014, el escritor Orlando Van Bredan lanzó un libro llamado Mientras el mundo se achica, que está basado en la vida del gigante González. Si sabes de un luchador que sea más alto que los antes mencionados, puedes hacérmelo saber en los comentarios y te estaré enviando saludos en el siguiente video.